Vale, pues vamos a empezar. Bueno, yo soy aquí un mero espectador, los protagonistas sois Íñigo y Sergio. Bueno, pues yo creo que es un caso bonito para compartir, ¿no? Yo creo que una relación que empezó y sigue bien entre una startup y una corporate, cosa que, bueno, pues tampoco abunda muchas veces. Y lo que voy a empezar directamente es, bueno, pues porque os presentéis Íñigo y luego Sergio, y luego contextualizamos un poquito, ¿no? La aventura de cómo empezó y vamos pues hilando poco a poco con la conversación. Eso es. Bueno, yo soy Íñigo Santos, responsable de I+D bueno, ICT, que es una ingeniería de acero sociedad grande. Hay dos divisiones, hornos y refractarios, y soy responsable de I+D de la división de hornos. Vale, pues yo soy Sergio Pesquera, de Relay, CEO y cofundador. Venimos de Santander, de aquí cerquita, y básicamente lo que nos dedicamos es a desarrollar un software para que fábricas e integradores industriales puedan automatizar procesos principalmente de control de calidad, pero de inspección visual con visión artificial e inteligencia artificial. Y es un poco lo que hemos venido colaborando junto con Insertec y que vamos a contar ahora. Genial, pues bueno, vamos un poco al origen de la historia de Íñigo. Yo creo que aquí es interesante, ¿no? ¿Por qué Insertec empieza a pensar en startups a la hora de innovar? Y cómo trabajáis, ¿no?, en ese formato de identificar un reto y hacerlo público y hacer que empresas, ¿no?, de fuera de vuestro entorno pues os hagan un planteamiento totalmente diferente al que podría haceros pues un equipo de I+D interno. Bueno, nosotros detectamos primero una necesidad. Creo que es importante también saber un poco qué valores tiene la empresa con la que se trabaja. Nosotros apostábamos por startups de cercanía, con buena proyección, equipos jóvenes dinámicos que tuviesen ya tecnología bastante madura, y por eso bueno, también hicimos una reflexión interna de qué necesitamos y dónde lo podemos buscar, ¿no? En este caso concreto, pues teníamos una estrategia ya marcada por gerencia, que era apostar por la digitalización, y uno de los principales retos que teníamos era un poco, hay muchos procesos de nuestra empresa, que somos una ingeniería para reciclado de aluminio, que se consideran black box, ¿no? Sabemos lo que entra, lo que sale, pero no sabemos lo que pasa en medio, y hubo grandes esfuerzos para intentar mejorar esos procesos. Y se inició, pues bueno, la manera más fácil es colocar una cámara en aquellos procesos que no conocemos tan bien, y bueno, empezamos a sacar, vamos a decir, datos, ¿no? Datos, imágenes, vídeos de dentro de nuestros hornos, pero eran datos un poco irrelevantes, ¿no? Al final había que hacer un tratamiento posterior, tenía que haber un operario que evaluase a su criterio qué es lo que estaba viendo. Y ahí detectamos la necesidad un poco de automatizar, o la necesidad de poder dar datos de calidad, datos fiables y reproducibles en el tiempo, mediante un sistema de automatización, ¿no? Y es cuando lanzamos ese reto junto con IETeam para buscar un partner que entendiese también nuestra visión y qué es lo que necesitábamos a corto, medio y largo plazo, y es donde surgió la colaboración con Relay, ¿no? Después de una fase de selección, dimos con ellos, que fueron los que más nos gustaron, la verdad. Porque aquí, Sergio, la otra parte, ¿cómo las startups buscáis corporate o empresas ya establecidas que estén un poco abiertas o que tengan un poco, ¿no?, ese chip de estar preparadas para trabajar con una startup? Porque entiendo al final los ritmos de unos y de otros, pues si no están bien ajustados, pues al final no encaja y está abogado al fracaso muchas veces una colaboración. Sí, total. A ver, nosotros la verdad es que dentro del mundo startup somos un poco una rara avis, porque no, por ejemplo, no somos una empresa que haya estado invertida ni que hayamos levantado rondas de financiación, somos más bootstrap, siempre hemos crecido con la facturación que hemos ido generando con nuestros clientes, y en ese sentido también hemos tenido bastante suerte o la oportunidad de poder trabajar con otras corporates. Por ejemplo, tenemos clientes como Acciona, Red Eléctrica. Entonces, cuando llegó esta oportunidad, un poco a través de IETeam, de formar parte de esta unión, de este proyecto, nosotros ya veníamos un poco, mal dicho, con el culo pelado, ¿no? De haber trabajado ya con empresas más grandes, no tanto medianas, pequeñas, sino más, pues lo que dices, ¿no?, más estilo corporate. Entonces ya estábamos más acostumbrados a saber gestionar los tiempos, que efectivamente pues a veces se pueden llegar a elongar, etcétera. Pero bueno, yo creo que dentro del sector industrial, al final los ciclos de venta o los ciclos de poder acabar terminando en empezar un proyecto, etcétera, nunca son cortos,
conozco pocas empresas que trabajan en el sector industrial B2B que tengan ciclos de venta de menos de 2 meses, porque es una cosa bastante extraña. Entonces ahí yo creo que también estábamos un poco en nuestra salsa y que luego yo creo que el match era perfecto porque yo creo que Íñigo y el equipo de I+D de Insertec sabían lo que querían, venían de haber estado ya trabajando en ese problema y haber estado obteniendo datos y haber estado haciendo pruebas y haber estado haciendo otros pilotos. Eso también ayuda bastante porque ya digamos que el mindset que tiene la corporate pues está mucho más alineado con la realidad, está mucho más alineado con el trabajo que luego se va a realizar. Y yo creo que en ese sentido fue bastante fácil o menos difícil, vamos a decir, por eso, ¿no? por su background, vamos a decir, de trabajo del día a día y de luego que al final nuestra parte del proyecto era más una continuidad y no un empezamos de cero. Claro, porque aquí un tema, y retomo la conversación del reto. Os encontráis con empresas que os lanzan un reto que básicamente es un cajón desastre donde cualquier cosa puede valer. En este caso yo creo que Insertec sí que una de las cosas que incidió mucho fue en definir un caso, ¿no? Un caso muy concreto, muy centrado y un piloto con un inicio y un final. Pero desde la perspectiva startup, ¿cómo valoráis la concreción de un business case o no? O que os diga, no, mira, cualquier cosa entra y eso os abre más puertas. O sea, un poco cómo valoráis en este caso, ¿no? Que Insertec pues, tuviera en este caso todo, pues quizá muy definido. A ver, hay de todo, ¿no? En mi caso en concreto, o en nuestro caso en concreto, te voy a decir que es fantástico, porque en este caso nosotros cuadrábamos a la perfección, nuestro producto estaba precisamente pensado para automatizar este tipo de procesos. Entonces yo creo que el match es perfecto y dices, ostras, pues fantástico. Y hay en otros casos donde tanta concreción te saca fuera y tú dices, ostras, es que si lo definieses de otra manera yo también te podría ayudar a resolver ese problema. Entonces yo creo que aquí depende un poco de la situación de cada uno. Yo me he encontrado en la vida un poco o en nuestra historia un poco de las dos cosas, de decir esto está demasiado poco aterrizado, pero ayuda a que tú también puedas dar como tu visión de cómo crees que ese problema se podría resolver con lo que tú quieres aportar. Y la otra que es, oye, esta empresa lo tiene tan claro y está tan bien centrado y está tan bien acotado a lo que yo puedo aportar que es que me viene fantásticamente bien, ¿no? Y yo creo que en este caso pues ayudó. Claro, porque en este caso también esto facilita que la otra parte, Íñigo, la decisión sea muy fácil, pero también cómo ha sido el camino a llegar también, o cuántas reuniones con clientes, con el usuario que vive el problema, para llegar a ese nivel de concreción extrema del reto. Pero para empezar, yo creo que como ha dicho él, la clave es definir bien el reto, ¿no? O sea, saber dónde están los límites, cuál es el alcance, cuál es el objetivo final, porque a veces puedes escribir la carta a los Reyes Magos y no llega nada, ¿no? Al final llegan propuestas, por eso el modelo que elegimos de definir un caso de uso, lanzar una iniciativa de a ver qué es lo que el mercado nos ofrece, e ir conociendo un poco las startups poco a poco, hasta dar con la que realmente encaja bien, es una fase vital, ¿no? Y sin entrar un poco en tecnicismos, que podríamos entrar aquí y hablar 2 horas, ya hicimos trabajo previo, que es lo que ha dicho muy bien Sergio, y ese trabajo previo facilita mucho las cosas, ¿no? Porque ya sabes lo que no funciona, tienes dudas en algunas cosas, evidentemente que es para lo que buscas colaboración externa, y las ideas de una persona o de un equipo de fuera sirven mucho para la reflexión interna que tiene la empresa, ¿no? Porque puedes tener una estrategia súper marcada y lo quiero hacer así, viene un externo y te dice, oye, pero es que hay estas 3 alternativas. Entonces cuando abrazas conocimiento externo, que es lo que da valor añadido también luego a todo el proceso. Claro, y ahora... Hay un tema que, perdona que te corte, hay un tema que a mí me gustaría comentar también, que es, yo creo que desde Insertec también habían enfocado, o sea, por aparte de que el piloto, de que esté bien acotado a nivel técnico, a nivel de objetivos, a nivel de alcance, porque también, como hemos comentado, ya venía de un trabajo previo, o sea, no era una cosa de empezar de cero. Para mí hay una parte también muy importante que hemos vivido con otras corporate, con las que hemos vivido casos en los que esto estaba un poco peor hecho y en los que estaba un poco mejor hecho, y es que la empresa o la corporate que no vea el POC como voy a sembrar a lo loco, voy a intentar hacer POCs de cosas y voy a decir que hago innovación, que aplico tecnología a mis procesos y luego pues llega a final de año y cuando reporto a mis superiores, oye mira, pues hemos hecho este POC. No, yo creo que hay una parte muy importante y que es clave,
que es la alineación con el negocio. O sea, que haya visión de que esto luego va a tener una perspectiva de futuro. Porque si tú vas a una startup y buscas, bueno, es que hemos oído que la IA aplicada a la industria está muy bien, vamos a hacer POCs de IA aplicada a la industria, ¿no? Pues hombre, ahí pues salen cosas chulas, pues sí, la startup ganará dinero, los otros podrán hacer un reporte de, oye, mira, he aplicado IA haciendo un POC, pero luego la realidad es que si eso no llega a negocio, no vale para nada. O sea, vale para Está poco. claro, hay que la industrialización de esa POC al final debe ser el objetivo, ¿no? Es decir, estoy haciendo pruebas con fuegos artificiales Y hay una parte clave de las conversaciones con Insertec que precisamente cuando ya estaba todo, vamos a decir, no el pescado vendido, ¿no? Pero ya estábamos como que ya nos estábamos entendiendo muy bien, una parte de decir, oye chicos, nos está gustando lo que nos traéis, creemos que podéis ser el partner adecuado, pero nos gustaría comentar, aunque sea brevemente, nuestra visión de negocio con esto. Nosotros nos gustaría llevarlo a nuestros clientes, nos gustaría, etcétera, etcétera, y ver un poco que va a haber continuidad y luego también transmitirnos mutuamente cuál es nuestra visión para ese caso de uso o para esa aplicación del producto, de la tecnología, de ambas partes, ¿no? Yo creo que eso ayuda a alinear bien. Sí, que de Insertec esté pensando en un nuevo servicio, que esté pensando en escalarlo a todas sus plantas, etc. etc., ¿no? Yo creo que eso es, y vosotros, ¿no?, que hacéis también esa labor pues de intermediarios un poco, ¿no? De oye, vamos a intentar juntar oportunidades con startups. Yo creo que eso es una parte que bueno, yo, por ejemplo, pues en concreto, pues hablo con empresas grandes, como por ejemplo Acciona. Nosotros entramos a trabajar con ellos a través del programa de Innovation y hace poco pues estuve una charla con ellos muy larga y tendida sobre cómo podían mejorar los procesos de selección de startups. Y esto es algo que yo comento, que a mí me parece que es clave que siempre haya una visión de negocio. Vale, pues entrando ya a la parte, yo creo que selección, que es un punto, yo creo que, bueno, muy mejorable por parte de muchas empresas, pero en este caso creo que la apuesta de Insertec fue muy clara, es decir, no cantidad, sino calidad. Vamos a ver pocas propuestas muy concretas y muy bien definidas. Y luego voy contigo, Sergio, a decir también cómo desde la parte startup habéis vivido el proceso en cuanto a velocidad, transparencia, un poco ese feedback continuo que ha habido en el proceso. Pero Íñigo, ¿cómo enfocasteis un poco en la búsqueda de la solución en cuanto a lo que buscabais? ¿Por qué la apuesta también? No quiero decirle al mundo que he montado una super call, he tenido 453 aplicaciones, sino, no. Tengo 3 soluciones muy, muy concretas que resuelven este problema, quizá incluso con 2 o 3 aproximaciones tecnológicas diferentes. Pero voy directamente a propuestas de mucha, mucha calidad. Eso es. Pues al final, como decía antes, hay una reflexión interna de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar? Creo que lo principal es eso, ¿no? Definir bien el reto y luego también definir qué clase de partner quieres buscar también, ¿no? Es decir, bueno, me vale cualquiera, ¿no? Me vale una corporate igual de grande que yo que me va a comer o me vale una startup que ha sacado la universidad con 2 chavales. Pero también teníamos muy bien definido qué clase de startup nos encajaba con nuestra visión. Y de ahí... Porque, perdona, Íñigo, es súper importante que el foco no era solo en hacer la prueba de concepto, porque para hacer la prueba de concepto igual una persona con una tecnología, una idea, te puede dar el apoyo, pero tú estás pensando ya en equipar 1000 instalaciones que tenéis por el mundo con esta tecnología en caso de que funcione. Eso fue uno de los, iba a decir, ¿no? Al final estableces unos criterios que te importan, ¿no? Cercanía, el TRL de la tecnología que vas a implementar, qué proyección tiene, porque eso es como dice Iñaki, al final yo hago una prueba de concepto en un horno, pero hago 120 instalaciones al año por todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tiene de saltar a Noruega para hacerme la misma instalación? ¿O qué pasa si vendemos una planta de reciclado en Tailandia? ¿No? Pues al final, esa reflexión interna dice, bueno, pues vamos a encontrar o vamos a buscar algo que nos pueda encajar también a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, en base a unos criterios que elegimos y que, bueno, al final es muy sencillo, se tabulan y se cruzan criterios con startups y se tienen varias entrevistas, ¿no? Al final, una parte súper importante creo que es el feeling, ¿no? En esas reuniones que tienes donde explicas tu reto y donde la startup que tienes delante te cuenta también cómo lo está entendiendo, es fundamental y de hecho es una cosa que vamos a decir que puntúa, ¿no? Es decir, el cómo de bien nos entendemos desde el primer momento y cómo de cómodo me hacen sentir es algo que es muy importante. No, totalmente. Y aquí la otra parte, ¿no? Yo creo que también por parte de la startup, ¿no? Que la propia empresa desde el principio te plantea las condiciones, el contrato, la protección de la IP es en favor de la startup, o sea, un poco las normas de juego muy claras antes incluso de lanzar una propuesta
Pero ¿cómo valoráis también desde la otra parte el proceso, ¿no? Desde que os conocéis y hay un primer acercamiento a ver el problema hasta que bueno, pues se firma, ¿no? ese contrato para iniciar una prueba de concepto y validar un poco todas esas hipótesis que tenía Insertec acerca del procesamiento de esta imagen? A ver, yo la verdad es que tengo que decir que en este caso en concreto no ha sido muy distinto a un proceso más, voy a llamarlo como de venta, ¿no? De tradicional que podemos tener con otro cliente. Sí que es verdad que como es más una colaboración que busca el que luego se expanda dentro del propio negocio de Insertec, etcétera, tiene unas características un poco particulares que también hemos trabajado con otros clientes, pero no ha sido extraño, no ha sido raro, no ha sido más alargado de lo normal, no ha habido contratos raros o cosas, cláusulas que digas, ostras, esto porque ahora de repente me aparece aquí o lo que sea, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha sido todo bastante orgánico, bastante natural, no ha habido ningún problema. Y luego lo que es la parte desde, al final, por ejemplo, yo creo que todos estaremos de acuerdo que tanto en una empresa más grande como en una empresa más pequeña, bueno, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hablar con Insertec, fue, que si no recuerdo mal, a finales de 2022, una cosa así, y nosotros ahí creo que éramos 8 o 9 personas, una cosa así, y ahora somos 21. Entonces, aunque somos pocos, yo creo que una clave en cualquier empresa es la comunicación. O sea, y comunicación interna, y a veces esto es algo que se da por obvio, ¿no? La gente habla, ya, bueno, pero la gente tiene que hablar de lo que tiene que hablar. Y tiene que transmitir, tanto internamente como externamente, lo que tiene que transmitir. Entonces, por ejemplo, para mí, que yo normalmente en el día a día estoy más vinculado con la parte de generación de negocio, pues quizá yo he sido más el que se ha sentado con Íñigo y con el equipo de Insertec, que ha definido un poco los términos, ha definido los alcances, etcétera. Y luego hay una parte clave, ¿no? De cuando pasa al equipo más técnico, porque Íñigo pues, ha podido trabajar en el día a día con el equipo de Relay, que no soy yo, o sea, yo no pico líneas de código, por suerte para la empresa. Y yo creo que ahí también hay una parte clave de transmitir expectativas, transmitir objetivos, transmitir alcance. Una vez ya nos ponemos a trabajar. Yo creo, y es mi opinión, yo creo que ahí se ha hecho bastante bien. O sea, yo creo que el pasar al equipo técnico todo lo que ya estaba acordado, todo lo que estaba tal, yo creo que ha sido bastante orgánico. Y yo creo que ahí no ese ciclo, ¿no? Desde lo que dices, desde empezar a hablar, definir el alcance, los contratos y tal, ya te digo que para mí ha sido bastante normal, bastante orgánico, no ha habido nada raro. Y luego lo que es la parte, ¿no? de empezar a trabajar, ahí yo creo que sí que hay una clave importantísima, que en este caso hemos tenido suerte, al final es estar, lo que digo, ¿no? Trabajando esa parte, pero que no siempre pasa, porque a nosotros nos pasa, ¿no? Y también un poco autocrítica, hay veces que incluso yo mismo pues te pones a hablar con una empresa, cierras unos términos, unos acuerdos, un alcance, un lo que sea, y cuando lo pasas al equipo técnico a veces te tiran a la cabeza con... ¿Pero qué has dicho? ¿Pero qué has dicho? Porque te has metido... ¿Qué has vendido? Madre mía, la vaya jaleo nos traes. ¿Por qué te has metido en este embolado, no? Y yo creo que ahí ambas partes hemos hecho bien el trabajo, ¿no? Ya no diría suerte, hemos hecho bien el trabajo. Porque luego ya viene ya la puesta en escena y el cumplir, que entiendo que aquí, bueno, pues ya las dos partes os habéis comprometido, hay unas expectativas generadas. ¿Cómo va todo ese proceso, ¿no? Desde el kickoff, desde el día 1, donde venga, vamos a ver si somos capaces de resolver esto y contarnos un poco, ¿no? Íñigo, igual tú primero, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? Venga, día 1, con toda la ilusión del mundo de, bueno, pues tenemos aquí un pepino de idea y vamos a tratar, ¿no? de resolverlo, pues para bien o para mal, pero cuanto antes. Sí, como ha dicho Sergio, al final, una vez se formalizan todos los contratos y el papeleo está genial, luego hay que sentarse en una mesa y bajar a la parte técnica, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder estar en las dos fases y la verdad es que principalmente lo que hay que alabar un poco es que el equipo de Relay es muy bueno, trabaja muy bien y eso facilita mucho las cosas, ¿no? Porque al final tú lo puedes poner muy claro en papel, pero luego a la hora de trasladar, al bajar al barro, si no queda muy claro, si no queda muy bien dónde acaba cada fase y dónde empieza la siguiente, se complica mucho, ¿no? Y yo creo que ese sentido, concretamente en este proyecto, pues primero dimos información relevante que se pudiese usar para entrenar el modelo de IA, a través luego pues eso, del etiquetado y procesado de imágenes, vas avanzando fase a fase hasta llegar a un modelo, vamos a decir, decente, que es el que empiezas a entrenar, ¿no? Entonces ese modelo incipiente, ese protomodelo, empiezas a entrenar hasta que ya consigues unos niveles de error, unos porcentajes de error muy bajos. Y es donde ya ahí vas puliendo
hasta que consigues, vamos a decir, satisfacer, ¿no?, el alcance del proyecto. Claro, porque aquí, como Insertec, ¿no?, también pensando en el modelo de colaboración que se llama Venture Client, ¿no?, el asumir la parte Venture, ¿no?, de riesgo, como de interiorizado tiene una empresa, ¿no?, que cuando acude a una startup a colaborar no está yendo a un proveedor al uso que le va a implantar una solución ultra industrializada con una fiabilidad del 99%, ¿no?, que al final aquí la empresa asume que voy a ir a por una empresa emergente, que está generando una tecnología pues, incipiente, que posiblemente todavía no esté en terreles altísimos, y que está asumiendo un riesgo en favor también de obtener una ventaja competitiva frente a vuestra competencia. Claro, es al final... Quiero decir que cómo influye eso a la hora también de afrontar este proyecto, porque no es lo mismo que tú contrates eso que contrates igual a una gran consultora IT para hacer este... Sí, yo creo que es cultura empresarial. Al final, ya no hablamos económicamente que una empresa más grande te lo vaya a hacer más caro, ¿no? Te puedes asegurar la tasa de éxito y te va a salir más caro, evidentemente, sino que ya al final dices, bueno, quiero apostar por gente incipiente, o sea, gente que está emergiendo ahora en el mercado, que puede tener enfoques diferentes a las que clásicamente se utilizan, ¿no? Y como bien dices, el apostar por una startup que tiene un TRL elevado en su tecnología no te asegura tampoco el éxito, porque bueno, cada empresa es un caso particular. Nuestro proceso metalúrgico es complicado. Hay veces que ni siquiera nosotros lo entendemos, ¿no? Que al final parece una tontería, pero bueno, internamente el trabajar con Relay nos ha hecho reflexionar mucho sobre cómo funciona nuestro proceso y qué está bien, qué está mal, o qué es aceptable y qué no es aceptable, que es parte de la creación de ese automatismo de detección de eventos, ¿no? Y yo creo que, como decía, es cultural, hay que empezar a apostar por la gente joven. Por eso también desde Insertec los nuevos fichajes, las nuevas incorporaciones son gente joven, que podrías fichar a alguien de la competencia o a alguien ya senior que te volcase ya las ideas que tiene y es más rápido, ¿no? Pero se está empezando a apostar por talento joven y es algo que es cultural y estratégico, no se puede comprar. No, totalmente. Y aquí un poco, Sergio, ¿cómo habéis vivido toda la parte de kickoff, transcurso del proyecto y también esa parte de aversión al riesgo, sí, no, por parte de una empresa? ¿Lo notáis también en la expectativa que ponen hacia una empresa como vosotros, las empresas? A ver, aquí, y vuelvo un poco, ¿no?, a lo de antes, a lo de que somos una startup un poco rara avis, al final nosotros, y ya por dar un poco de contexto y de historia, nosotros cuando montamos la empresa hace ya casi 5 años, que no somos una empresa de hace un año, de hace 2 años, nuestro objetivo como empresa era, oye, mira, yo sé de IA, yo sé de visión, yo sé de 2 o 3 cosas, y lo que sé que quiero conseguir, nuestro objetivo a corto o medio plazo era definir y desarrollar un producto para la industria, ¿vale? Eso era nuestro objetivo y no teníamos claro cuál era el producto. Entonces empezamos a trabajar con empresas y a ver un poco cuáles eran sus necesidades. Y poco a poco al final va confluyendo y en nuestro caso en concreto fue Relay, fue esta parte de control de calidad, control de inspección visual, que es donde ahora estamos full focus y muy centrados. Y claro, ¿qué pasa? Que hace 4 o 5 años, cuando empezamos, pues sí que había un poco esa parte, cuando nos contrataban empresas, pues hemos trabajado con Hitachi Automotive, hemos trabajado con Bridgestone, hemos trabajado con el grupo SH, o sea, hemos trabajado con empresas importantes, grandes, y obviamente cuando estas empresas al principio nos empezaban a contratar, pues sí que al final tienes que dar crédito. O sea, el crédito es una cosa muy importante al principio. Poco a poco empiezas a hacer proyectos y yo creo que en concreto en el momento en el que empezamos a hablar con Insertec, no quiero decir que fuésemos ya una empresa ni establecida ni muchísimo menos porque no lo somos, ¿no? Pero yo creo que ya sí que teníamos un poco más de crédito a nivel industrial, teníamos casos de éxito con clientes obvios y demostrables y que al final yo creo que eso también tranquiliza un poco, ¿no? Porque nos pone en una posición en la que tenemos la parte buena de una startup de agilidad, de, vamos a decir, como mucho compromiso por parte del equipo Ese joven, punto de hambre también, yo creo que de querer... Ese hambre, esas ganas de resolver problemas del equipo, ¿no? Que comentaba antes Íñigo, yo mi equipo, o sea, ¿no? Son la leche. Gente muy motivada, que le encanta lo que hace. Y yo creo que todo eso mezclado con esa parte de experiencia que sí que podemos decir que tenemos ya después de 5 años, yo creo que también nos da el crédito suficiente como para no ir con la cabeza agacha, no ir diciendo
oye, por favor, ¿me contratas? Oye, por favor, ¿no? Yo creo que también vamos un poco diciendo, oye, yo vengo aquí... Contrátame. Claro, yo vengo aquí sabiendo que... Y yo creo que eso también es algo que incluso se llegó a comentar, ¿no? En las conversaciones, oye, yo no me comprometo a hacerte esto porque necesito que me contrates, porque mañana si no me muero, porque necesito que empresas me contraten. No, yo vengo y me estoy tomando en serio ese análisis previo. Yo recuerdo muy bien haber estado analizando en detalle las imágenes y todos los procesos de cómo Insertec había hecho todo el trabajo previo. Khaled, mi socio, que es un poco más la persona técnica, el director técnico dentro de Siali, cómo estuvo durante varias horas, varios días, analizando que de verdad eso iba a ser viable. Hicimos incluso alguna prueba de concepto interna rápida para ver cómo los modelos iban a poder resolver, cómo iban a responder frente a entrenarles con los tipos de imágenes con los que trabajaba Insertec. Y yo creo que eso, ¿no? que al final, aunque sí que yo me sigo llamando startup, porque creo que lo seguimos siendo, sí que es verdad que tenemos esa parte de crédito ya industrial, de haber trabajado con ciertas empresas, que yo creo que facilita un poco la toma de la decisión y a nosotros nos facilita el no tener que ir con la cabeza gacha. Sí, ese punto de madurez y de confianza. Sí. Y luego, bueno, pues por ir un poco avanzando ya, bueno, pues el proyecto transcurre. Un poco, ¿qué resultados espera Insertec? ¿O cómo estáis midiendo la evolución? ¿O qué está ocurriendo? ¿Qué podéis contar de esta colaboración? ¿O qué resultados un poco previstos estáis obteniendo? Bueno, ahora mismo estamos en una fase en la cual ya tenemos un modelo funcionando. Ya es un modelo que necesita entrenar más. Es decir, para al final los modelos de IA, esa base de suministrarle datos, y con el etiquetado previo hecho va mejorando su capacidad de detección. Ahí nosotros sí que es cierto que al no disponer de equipos propios, a la vez que colaboramos con gente como Relay, también tenemos que buscar nosotros nuestros propios acuerdos con clientes que nos faciliten ese suministro de datos, ¿no? Entonces, al principio del acuerdo sí que teníamos algunos clientes comprometidos con el proyecto, pero por dificultades técnicas sí que es cierto que ahora mismo tenemos un acuerdo con un cliente nuevo al que debemos instalar una cámara para poder seguir suministrando imágenes que sirvan al modelo desarrollado por Relay. Entonces, vamos a decir que estamos en un momento de stand-by, pero desde luego hasta la fase que hemos llegado estamos muy contentos porque al final con las pocas imágenes válidas que les hemos podido dar, el modelo ha funcionado muy bien y incluso la propia interfaz, la capacidad de integrarse luego después en nuestra plataforma, que hay algunas pinceladas que nos han enseñado, es lo que estábamos buscando, ¿no? Sí que es cierto que igual ahí sí que pecamos nosotros un poco de decir, bueno, queremos que con esta material que les estamos dando ya es suficiente y realmente cuando ya alcanzamos ese hito de, vamos a decirlo, fase laboratorio, dicen, oye, mira, funciona hasta aquí, nos encantaría poder tener más imágenes, no nos preparamos igual lo suficiente como para poder seguir alimentando ese modelo, ¿no? Pero de momento la verdad es que la colaboración es fantástica, todos los meses hay algún tipo de feedback, hay llamadas cruzadas, al final la agilidad es lo que también se valora, ¿no? El poder contactar con alguien rápido, bien sea por WhatsApp, por una llamada, por lo que sea, y facilita mucho que el proyecto, si se desvía un poco, se pueda enderezar rápido. Vale, y aquí un poco, ¿qué ocurre después, ¿no? Si todo esto funciona, el proyecto llega a buen puerto, entiendo que tenéis una serie de indicadores, ¿no? Que demostrarán pues, que técnicamente el proyecto es viable. ¿Cuál es el sueño o qué os gustaría como Insertec, ¿no? Aspirar con esta tecnología? ¿Dónde os gustaría acabar en caso de que esta prueba de concepto pues, ya se cierre, ¿no? Con los resultados esperados? Eso es, al final eso también como ha dicho Sergio, también se comentó durante un poco fase de negociación, por decirlo así. ¿Qué visión teníamos nosotros de incorporar a Relay como partner, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a vender mi equipo, vamos a decir, como si vendiésemos un coche pues, de serie y luego le vas añadiendo extras, ¿no? Y es el propio cliente el que va eligiendo qué es lo que le interesa y qué es lo que no. Nosotros al final, para diferenciarnos un poco de la competencia y pues, al hilo de la estrategia 4.0 que tenemos ahora en la empresa, sí que promovemos un poco estas iniciativas pues, de controlar mejor el proceso, de poder dar un valor añadido que ahora mismo hay pocas empresas en el mundo que lo pueden dar y bueno, sí que es cierto que una vez tienes un caso de uso demostrable es mucho más fácil salir, ¿no? Que al final también pasa en las startups, nos pasa a nosotros con esta pequeña idea que tenemos, ¿no? Cuando ya tienes un caso de uso válido, todo el mundo flipa, al principio nos llamaban locos y de repente cuando funciona todo el mundo llama a la puerta, ¿no? Entonces sí que es cierto que hasta que
O sea, la iniciativa es muy buena, mucha gente te escucha, mucha gente te valora, te pide incluso un presupuesto de cuánto costaría esto, que me interesa ponerlo, pero hasta que no lo ven, mucha gente dice, bueno, como ya tienes una prueba en marcha, vamos a ver qué tal te sale y si sale bien, aterrizamos, ¿no? Pero al final es un proyecto a largo plazo. Claro, porque aquí la otra parte, Sergio, cuando trabajáis con una empresa, ¿no? Y os plantean una prueba de concepto, ¿qué esperáis vosotros después de esa prueba de concepto normalmente? ¿O cuál suele ser la salida en caso de que el resultado sea exitoso, ¿no? ¿Os plantean acuerdos de colaboración, industrializar la solución en una o varias plantas? Un poco, ¿cuál suele ser la salida más habitual o la más esperada por vuestra parte? A ver, nosotros a día de hoy más del 90%, te diría, o el 90% de los usos a los que se le da Relay, al final no nos olvidemos que Relay no deja de ser un software, que en este caso concreto sí que, digamos que la parte de integración, de puesta en marcha, etcétera, ha sido mano a mano entre el equipo de Relay y el equipo de Insertec, pero lo normal es que la fábrica o el integrador industrial, que son nuestros dos principales clientes, vengan a nosotros, compren una licencia, sí que hacemos una parte pues, de onboarding, de uso de la licencia, lo que ha hablado antes Íñigo del etiquetado, de las comunicaciones con sistemas auxiliares de la fábrica, de definir la lógica, etcétera, pero suelen ser, o al menos nosotros, desarrollamos producto de cara a que ellos sean lo más autónomos posibles. Y lo normal es que estas integraciones se pongan en una línea de fabricación. Oye, yo soy, por ejemplo, un fabricante de cepillos de dientes, al final de la línea tengo un control de calidad que hasta ahora lo hacía un operario que miraba todos los cepillos y miraba que todo estuviese bien, y ahora lo que pongo son una serie de cámaras, pongo una solución basada en Relay y soy yo el que me cocino, digamos, el etiquetar, entrenar el modelo, desarrollar la lógica o definir la lógica, mejor dicho, y ponerlo en producción. Eso es lo normal. Entonces, digamos que vendemos la licencia y luego el cliente lo utiliza, pues como podríamos comprar todos nosotros Office o lo que sea, ¿no? O Teams o cualquier tipo de herramienta que utilicemos en nuestro día a día en el trabajo. Sí que tenemos luego una pequeña parte que digamos que es donde entran empresas como Insertec, que son empresas fabricantes de maquinaria, aunque a lo mejor en este caso me quedo un poco corto, pero bueno, sí, fabricantes de maquinaria que luego van a fábricas, ¿vale? Ahí sí que normalmente suele ser más un acuerdo tipo partnership. Oye, lo normal que nos hemos encontrado es, oye, vamos a primero hacer una prueba con un cliente que ya tenemos, que es el caso concreto que hemos hecho con Insertec, que lo hemos hecho con otras empresas. Vamos a ver, porque al final no olvidemos que ya sea Insertec o ya sea otro fabricante de maquinaria, cuando decía Íñigo, ¿no? Yo también tengo que tener crédito para vendérselo a mis clientes, están emprendiendo de alguna forma, aunque estén dentro de una corporate, eso yo también lo considero emprendimiento. Claro, aquí yo creo que hay un factor muy relevante que es que el cliente espere o no monetizar esa solución que está testeando contigo. Claro. Yo creo que ahí también cambia mucho las normas de la relación que va a haber después de la prueba de concepto, ¿no? Entonces, claro, nosotros en ese otro pequeño clúster de clientes, ¿no? Que son más este tipo de fabricantes de maquinaria, sí que solemos tener un acuerdo más de tipo partnership. Oye, nosotros tenemos un producto, o sea, al final pensad que en una fábrica puede estar o la fábrica ya montada y la maquinaria ya montada y entonces me contrata la fábrica para automatizar un proceso, o a la fábrica le falta maquinaria, va a ir a comprar la maquinaria y esa maquinaria ya viene con mi producto. Ese sería este caso. Y el proveedor te mete en su catálogo como un servicio añadido, decir, mira, de mayor valor, o te estoy dando una automatización que a ti te va a ayudar como cliente a mejorar. Eso es, al final Íñigo lo ha explicado fantástico. Yo me invento, soy un fabricante alimenticio que voy a empezar a montar una línea de yogures. Yo fabrico el yogur y luego ese yogur lo tengo que meter en paquetes de yogur, ¿no? en los unitarios, en los blisters. Pues el que hace las máquinas de meter el yogur en blisters es una empresa en concreta que se dedica a eso. Yo le puedo vender Relay para que automatice el control de eso. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, esa empresa que hace maquinaria para hacer los blisters de yogures, o ese Insertec que hace hornos para fundir aluminio, metales para otro fabricante, cuando le va a vender la máquina, cuando le va a vender el proyecto, cuando le va a vender la integración, le va a decir, oye, mira, mis servicios añadidos que puedes contratar o mis características añadidas, igual que cuando tú compras un coche, te compras un Tesla y coges el autopilot, pues aquí coges y dices, oye, pues yo quiero la
la protección refractaria, no sé qué, no sé cuánto, la apertura de este tipo y... Sí, te lo configuras a tu medida. Y quiero el relay. Oye, esto que me has vendido de relay, pónmelo porque es la leche, obviamente. ¿No? Y yo creo que es ahí un poco los dos tipos de modelo de negocio en los que nosotros nos movemos actualmente y en concreto el que estamos intentando hacia el que estamos intentando ir con el software. Vale, vale. Y nada, por ir cerrando un poco, que el tiempo nos viene encima, yo creo que sí os pediría a cada uno dar una clave, solo una clave de por qué o cómo, qué haríais o qué pediríais para que la relación entre una startup y una empresa funcione de verdad o qué por lo menos tiene que evitar la otra parte para no cagarla. Entonces, venga, Íñigo, si querías empezar, una clave, así en lo que te venga a la cabeza. La clave es estar alineados, compartir o transmitirle a la startup la visión que tienes tú y que la startup también comprenda hacia dónde va a ir con la colaboración con la empresa, ¿no? Que muchas veces, si se queda todo embarronado y no hay nada en claro, no va a salir nada bien. Entonces, el tener por ambas partes los objetivos claros es súper importante. Yo tendría 80 que decirte, soy un chapas, ya lo habéis visto. Pero yo creo que la que he mencionado antes, de si se hace un modelo tipo POC, ¿vale? Porque hay muchos tipos de colaboración con startups, pero el modelo tipo POC yo creo que es uno que ahora está más en auge, se intenta explotar más, etc. Para mí la clave es ver o definir o tener previsto cómo podría llegar a ser un siguientes pasos. Si no hay un siguientes pasos, para mí es muy pobre. Es muy pobre porque, lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que al final se acaba quedando en un reporte en el que podemos decir que nos hemos gastado 30.000 euros en que una startup nos haga un proyecto sobre IA, me lo invento. Y dices, ya, pero ¿y qué me ha reportado eso a mi negocio? ¿No? Diría te desincentiva de alguna forma, ¿no? Entonces yo para mí, y yo creo que eso ayuda mucho a que luego se haga más. O sea, si al final, porque yo para mí lo importante es que esto se vaya creciendo, que esta cultura que tienen empresas como Insertec se viralice, ¿no? Un poco, que haya otras empresas que estén dispuestas a asumir esa gestión de riesgo. Yo soy consciente de que ellos asumen un riesgo, de que gestionan un riesgo cuando buscan este tipo de colaboraciones, pero yo creo que formas claras de reducir el riesgo, una para mí que es clave, es tener claro cómo lo podríamos llevar luego a negocio. Si no tenemos claro cómo lo podemos llevar luego a negocio, es un riesgo que estamos asumiendo o que la empresa está asumiendo sin propósito. Y cuando no hay propósito, las cosas se desmoronan. Qué bueno. Pues nada, agradeceros, Íñigo, Sergio, este rato y nada, pues esperamos que todo siga en la velocidad que va y esperemos que pronto, bueno, pues las dos partes, ¿no? Ojalá tengáis un negocio gordo entre las manos. Así que nada, gracias al resto por venir.